Buenos días a todos, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra materia Derecho Aduanero. Mi nombre es Mayela Morales. Si me escuchan un poquito difónica, me disculpo porque estoy pues algo agripada, pero pasajero todo. Bienvenidos entonces a nuestra materia de Derecho Aduanero. Una materia sumamente importante, sobre todo en un mundo globalizado como el que tenemos hoy en día, como el que estamos viviendo. Recordemos que todo lo que es el comercio internacional tiene sus normas o tiene sus reglas a través de los distintos derechos aduaneros de los distintos países, los derechos aduaneros internos, así como los convenios internacionales, pues, que regulan lo que es esta materia del derecho aduanero. Vamos a dividir esta materia en tres bloques. Por favor, si tienen alguna pregunta, pues no duden de hacerla por la mensajería o por el chat, o interrumpir si necesitan alguna aclaratoria. Vamos a dividirla en tres bloques. Este primer bloque, que corresponde a los módulos 1 y 2, es donde vamos a ver la primera parte, que es todo lo que es la introducción al derecho aduanero, cómo se compone el derecho aduanero, cómo está constituido, cuál es la finalidad, la parte básica del derecho aduanero. Y vamos a hablar sobre las bases de la administración aduanera en Venezuela, es decir, a quién compete la potestad aduanera en Venezuela, eh, cuál es todo ese íter o ese camino que siguen las mercancías una vez que ingresan a los territorios aduaneros, una vez que ingresan a las aduanas, hasta su desaduanamiento. Ese es este primer módulo o este primer bloque que nosotros vamos a ver. Vamos a ver el segundo bloque, que es el que se refiere al módulo 3 de la materia, la primera parte del módulo 3, y es donde vamos a ver todo lo que es el contenido de la obligación aduanera, hasta dónde se extiende esa obligación aduanera, quiénes son los obligados, quiénes son los sujetos de esa obligación aduanera y cuáles son los regímenes que se pueden aplicar a ella, porque puede haber regímenes de exención, de exoneración, o pueden haber regímenes suspensivos del pago de la obligación aduanera. Y finalmente, en el tercer bloque, que corresponde a los módulos 3, la segunda parte del módulo 3 y al módulo 4, donde vamos a tocar lo que es la aplicación del Código Orgánico Tributario a la materia tributaria aduanera, porque nosotros tenemos una ley especial que es la Ley Orgánica de Aduanas, un decreto constitucional de Ley Orgánica de Aduanas, pero en ciertas materias esta ley no se aplica, sino que supletoriamente tenemos que irnos al Código Orgánico Tributario y los ilícitos aduaneros. Entonces, les adelanto cuáles las normas que vamos a estudiar básicamente la Ley Orgánica de Aduanas o el decreto constituyente de Ley Orgánica de Aduanas, y vamos a estudiar el Código Orgánico Tributario en esas materias donde supletoriamente se va a aplicar a la legislación aduanera. De todas maneras, ese material ya está disponible en la plataforma. Si ustedes gustan, ahí están los links. Hay algunos que están en la plataforma y hay otros donde están los links que los llevan directamente a Drive, a Google Drive, y de ahí ustedes pueden descargar su material. También hay unas guías de estudio, les he preparado algunas guías de estudio para las actividades que vamos a realizar. Nosotros básicamente vamos a realizar dos actividades, que es la que les corresponden a las pruebas complexivas, que es la que ustedes están cursando. Vamos a tener un cuestionario que va a ser nuestra primera actividad,
y nuestra segunda actividad va a corresponder a un ensayo. De todas maneras, yo me comprometo a esta misma semana, porque ya ustedes a partir del día de hoy tienen abierto en la plataforma ese cuestionario, ¿verdad? Tienen hasta el próximo domingo, el domingo de la próxima semana, para contestar, que se va a referir al módulo 1 y módulo 2 que vamos a ver el día de hoy. Y yo me comprometo a revisar perfectamente el material para los otros módulos. De todas maneras, ya ustedes tienen allí disponible en la plataforma el material y la guía de esto. Hoy nos vamos a referir a todo lo que es ese primer bloque del que estábamos hablando, correspondiente a las unidades 1 y 2, que es la introducción al derecho aduanero y las bases del derecho de la administración aduanera en Venezuela. Permiso. Fíjense ustedes, nosotros estamos aquí viendo esta diapositiva, esta filmina, y aquí vemos tres cosas que parecen totalmente distintas, totalmente disímiles. Tenemos, por ejemplo, ese logo famoso que es el logo de Shane. Todos alguna vez hemos comprado algún artículo en esa página china que de Shane, eh, y todo lo que es Latinoamérica. Es mucha lo que se ha viralizado en las compras por esta página Shane. Tenemos por otro lado trigo, el trigo que en Latinoamérica no lo producimos, sino que se produce más que todo en Europa, y que nos sirve para elaborar la harina panadera, la harina casera, para elaborar muchísimos productos, pan, pasta, etcétera, etcétera. Hola, Xavier, ¿tienes alguna pregunta? Mi querida doctora, mil disculpas por interrumpir su clase. No se Sí, tengo preocupe. tengo Sí, unas señor. dos dudas. Sí, señor. Una, usted nos estaba diciendo que ya está disponible en la plataforma y justamente estoy revisando la plataforma y no tenemos abierta su materia. Oh, Segundo punto, quisiera ver cómo, justamente le estaba escuchando también en que decía que vamos a ver tres o cuatro módulos, algo así. ¿Cuántas, fíjate, trabajos nos van sesiones. cuántos trabajos nos van a enviar? Puesto que nosotros teníamos un convenio en el que se iba a ver solo dos trabajos, nada más. Señor, así es, así es. Ok, Vamos a tener tres sesiones, Dios mediante, tres encuentros y dos actividades. o ya, eso justamente no le había escuchado en esa No se parte. preocupe, no se preocupe. Y mire lo que vamos a hacer. Yo, de todas maneras, es muy posible que no se haya abierto la plataforma porque no se haya organizado su inscripción formalmente. Pero yo en este momento, como estoy en la sede del DIESI, pues yo me voy a comunicar directamente con el coordinador y le voy a pedir que por favor les abra, no se preocupen. Si el día de hoy no está aperturada la plataforma para ustedes, yo igualito les puedo correr el tiempo para sus actividades. Entonces no tienen ningún problema con eso, ¿sí? De todas maneras, ustedes cuanto puedan, pues también comuníquense con la coordinación para que puedan abrirle sus módulos. Hola David, bienvenido. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Eh, días. Quiero hacerle una consulta. Sí, señor. Tenía entendido que todas las universidades de Venezuela Ajá. trabajan solo máximo hasta el 10 o 12 de diciembre. Sí, Posterior señor. a esto, ¿cómo serían entonces las tres clases que vamos a tener si es que posterior de diciembre a enero tenemos las clases o cómo? Porque usted manifiesta que son tres encuentros. Sí, Eso, por favor, señor. que nos aclare. Muy Sí, gentil. señor. David, pues tengo que subir ahora precisamente a coordinar eso, hablar con el doctor Giorgi para coordinar esa parte, porque justamente me estaba haciendo la misma pregunta. Eh, si ustedes no tienen ningún inconveniente, porque entiendo que su horario es sabatino, ¿sí? Yo tengo la disposición de tiempo
para recuperar, porque ¿qué sucedió? Que el sábado pasado, por una orden ejecutiva de nuestro gobernador, se decretó no laborable y en la universidad pues se apegó al decreto porque era nuestra obligación, ya era una cosa que se nos escapaba de las manos. Entonces se reprogramó el encuentro del sábado pasado para el día de hoy. Hoy deberíamos haber tenido nuestro segundo encuentro, pero ya yo voy a coordinar eso para ver si ustedes tienen la disponibilidad de esta semana, hacer entre la semana el segundo encuentro, o tengo que hablar con el doctor Giorgi para ver y que se comunique con ustedes para que sea pues viable para ustedes. Y de mi parte, pues yo tengo la disponibilidad, yo no tengo ningún problema en el día que me asignen. Pero sí, ya esa inquietud yo misma la tenía y pues esa es la idea, resolverla. ¿No hay ninguna Muy otra gentil, pregunta? muy gentil, mi doc. De nada, su orden siempre. Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar entonces. Entonces, fíjense ustedes. Finalmente, en la diapositiva estamos viendo pescados y mariscos. Nosotros siempre pensamos que nuestros países, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es el país donde me encuentro en este momento, solamente somos exportadores de petróleo o de hidrocarburos. Y resulta que Venezuela el año pasado incrementó su exportación de pescados y mariscos en un 13%. ¿Qué es lo que une estos tres elementos que estamos viendo acá? Que los tres forman parte del comercio internacional. Y para la entrada o salida de cualquiera de los productos, tanto los de la página de Shane como el trigo, como esta proteína que son los pescados y mariscos, nosotros tenemos que realizar un proceso aduanero. Aunque ustedes me pueden decir, bueno, algunos de esos rubros, como los alimentos, pueden estar exentos de impuestos y tienen toda la razón, pero igual tienen que llevar a cabo un proceso para su ingreso por normas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, de todo esto se encarga precisamente esta actividad, que es la que nos compete el día de hoy, que es la que se refiere al derecho aduanero. Ese derecho aduanero, como lo conocemos hoy en día y que está, por supuesto, muy desarrollado, tan desarrollado que tiene todas las formas y todas las figuras como distintas formas de traslado o de movimiento de mercancía puede existir. Esta figura es una figura que tiene muchos siglos. Recordemos que los territorios o los reinos o los estados como tal vivían precisamente inicialmente del comercio de los productos que explotaban cada uno. Entonces, el origen de esa actividad aduanera tiene su razón de ser en ese sitio o ese lugar que se conoce como la aduana. La aduana es una institución antiquísima, milenaria, y se remonta a los persas y a los árabes, que fueron los primeros que utilizaron, incluso antes de los romanos, el término aduana. Los persas la llamaban adiwana, que significa ese lugar de entrada de mercancías a un territorio donde esos territorios o esos reinos o esos estados ejercían esa facultad primero de registrar esas mercancías que entraban o salían y además de recibir el pago de los tributos correspondientes o de denegar el ingreso, porque, por ejemplo, si un territorio estaba en guerra con otro, pues simplemente no dejaban ingresar la mercancía o salir mercancía hacia ese territorio. Entonces la aduana siempre tuvo esa razón de ser,
como institución de control y ejercicio de la potestad tributaria. Siempre la aduana se vio como eso, aunque no necesariamente la aduana se encuentra en la frontera territorial de un país, sí servía precisamente para ejercer ese imperio que tenían esos gobernantes de esos territorios o de esos reinos o de esos estados para ejercer la potestad tributaria, la potestad de cobrar tributo, porque pues de eso vivían esos estados. Igualmente, el término aduana tiene varias y distintas acepciones. Lo podemos ver como el lugar por donde pasan las mercancías, por donde entran o salen mercancías, como ese organismo administrativo que se encarga de todo lo que es la administración del comercio exterior y como la autoridad que puede permitir o denegar el ingreso o el paso de mercancías a un territorio o a un estado específico. Y su función básicamente es la de el control, ejercer el control del Estado sobre todas las mercancías, sobre el ingreso y egreso de mercancías. No solamente se hacía por razones de dinero, sino por razones también políticas, por razones de salud pública, por razones morales, porque a lo mejor en algunos territorios era permitido la entrada de esclavos, por ejemplo, pero en otros el tráfico de esclavos era considerado una actividad de tipo inmoral, entonces no era permitido. Y obviamente, pues finalmente también tenía una función de tipo económico. Y esa aduana se desarrolló o generó una serie de normas con el correr de los años, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como el derecho aduanero. Fíjense que toda la legislación que nosotros vemos en América Latina tiene su origen en Europa, bien sea en el derecho romano, en el derecho francés, en el derecho franco-alemán también. Hay parte de nuestro derecho civil que se deriva del derecho franco-alemán y específicamente lo que es el derecho aduanero tuvo su origen en el derecho francés durante el reinado de el rey Luis XIV de Francia, donde se desarrolló el primer código aduanero, donde se estableció el derecho ya directamente del Estado francés para cobrar los tributos y todo ese conglomerado de normas que hacían válido el ejecutar esa actividad aduanera en Francia. Obviamente, al llegar los españoles, ese derecho francés también llegó a España. Recordemos que en algún momento Francia y España estuvieron emparentadas, sus reinos estuvieron emparentados. Entonces, mucho de ese derecho francés llegó a España y de España, por supuesto, llegó a nosotros, a América Latina. En Venezuela, igualmente, como la mayoría de los países, pues tenemos todo un desarrollo de la aduana con la llegada de los españoles. Nosotros tuvimos lo que se llamó la Compañía Guipuzcoana en Venezuela, que se encargaba, era un órgano encargado precisamente de ese traslado de mercancías, de perlas, que era la primera actividad de extracción que se realizó aquí en Venezuela y que fue generando el derecho aduanero. Actualmente nuestra ley vigente, que es la que ustedes van a tener el acceso, Dios mediante, si no han podido ingresar a la plataforma, es un decreto constituyente que es del año 2020, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente, un decreto constituyente que reformó la ley orgánica de aduanas y que está en la Gaceta Oficial 6507 y donde se hizo una breve reforma, sobre todo en lo que es la parte de las sanciones, la aplicación de cuál era la moneda, cuál era el método de cambio para la aplicación de las sanciones
en materia de ilícitos aduaneros, sobre todo en esa parte fue donde hubo mayor cantidad de reformas. Y en lo que respecta a las facultades que tiene la administración aduanera y tributaria para el ejercicio justamente de la potestad tributaria. Y a ella nos vamos a referir en todos los encuentros que vayamos a tener, excepto pues en el último módulo, que es donde vamos a hablar de la aplicación del Código Tributario en materia aduanera. ¿Cómo se compone o cómo está compuesto ese derecho aduanero? ¿Qué quiere decir o para nosotros eh, cómo se aplica ese derecho aduanero? Tenemos que empezar, por supuesto, por definirlo. Y precisamente el derecho aduanero es todo ese conjunto de normas que son estrictamente de orden público. Nosotros no vamos a ver acá, y creo que eso es en la mayoría de los estados, que las normas de derecho aduanero puedan ser relajadas por la voluntad de las partes, de los particulares, sino son normas específicas establecidas por los estados, establecidas en el caso venezolano por el Poder Público Nacional, por lo tanto son normas de orden público y que se refieren a toda aquella organización y funcionamiento de lo que es el servicio aduanero, de lo que son las obligaciones y los derechos que se derivan para los propietarios y para todas las personas que están inmersas en la actividad comercial aduanera, del tráfico de mercancías a través de la frontera y a través de cualquiera de las aduanas que hayan, aduanas terrestres, aduanas aéreas y aduanas marítimas dentro del espacio de la República Bolivariana de Venezuela y en general en el territorio o en el espacio de cualquier país. La finalidad, por supuesto, del derecho aduanero es que cada estado tiene la facultad de conocer, tiene el derecho, la potestad de conocer cuáles son las mercancías que ingresan o egresan de su territorio. Y además es esa facultad que tiene para permitir o denegar el ingreso de esas mercancías, porque puede ser que algunas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, todo lo que se refiere a armas, explosivos, sustancias psicotrópicas que sean de uso controlado, tienen precisamente el Estado la facultad de autorizar o no su ingreso dependiendo del cumplimiento de ciertas normativas específicas. Y además, la finalidad del derecho aduanero es imponer que cada estado pueda imponer los tributos correspondientes, obviamente. Nosotros vamos a indicar acá que existe un arancel de aduanas. Esos aranceles de aduanas generalmente provienen de convenios internacionales, de acuerdos internacionales, porque la idea es que, sobre todo en los países que somos vecinos o que pertenecemos al mismo bloque o que pertenecemos al mismo continente, tengamos unas normas arancelarias parecidas para favorecer lo que es el comercio internacional y los negocios internacionales, que es lo que mueve precisamente el dinero dentro de los estados. Igualmente, este derecho aduanero es un derecho que tiene autonomía de tipo científico porque tiene su propio objeto de estudio, que es precisamente ese movimiento de mercancías. Tiene autonomía jurídica y legislativa porque ya acabamos de decir que es potestad del Poder Público Nacional y específicamente en la figura de la Asamblea Nacional o Congreso o como se llame a nivel internacional, el órgano legislativo nacional al que compete el desarrollo de todo lo que es la legislación aduanera, aunque vamos a encontrar
que los distintas administraciones, órganos administrativos aduaneros, en el caso de Venezuela se llama el CENIAT, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, también puede determinar ciertas normativas a través de actos de tipo particular. También puede regular, pero siempre por mandato de o con la aprobación del Poder Público Nacional. Igualmente, el derecho aduanero tiene autonomía jurisdiccional porque existen ya tribunales específicos en materia aduanera con las competencias en materia aduanera, tribunales en lo contencioso tributario, y donde no exista ese tipo de tribunales, también los tribunales civiles, mercantiles, tienen la jurisdicción en materia aduanera, tributaria y aduanera. Y además tiene autonomía didáctica, porque fíjense ustedes, generalmente el derecho aduanero se estudiaba como un apéndice del derecho tributario, y hoy en día los diferentes pensas, los diferentes currículas de las universidades están adaptándose a las nuevas tendencias y lo están separando y se está estudiando, como es el caso nuestro, como una materia independiente del derecho tributario. ¿Cuáles son esos elementos básicos que tiene el derecho aduanero? En primer lugar, en el derecho aduanero, como elemento básico, vamos a encontrar que existe o debe existir un territorio aduanero, que es ese espacio del que les he venido hablando, distinto, no necesariamente, que va a la par de la frontera geográfica, de la frontera territorial de un país, y donde se va a desarrollar toda esa actividad de tipo aduanero. Entonces hablamos de las aduanas principales. En Venezuela tenemos aduanas principales y tenemos aduanas subalternas. Por ejemplo, en la localidad donde nos encontramos del estado Táchira, como somos un estado fronterizo, tenemos una aduana principal ubicada en San Antonio del Táchira por la conexión que tenemos con Colombia. Tenemos aduanas subalternas, que son las aduanas que están, por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Chinita en Maracaibo y en otros aeropuertos internacionales. Tenemos aduanas en el puerto de La Guaira, tenemos aduanas marítimas en el puerto de Guanta, tenemos aduanas en otro estado fronterizo con Colombia, que es el estado Apure, también allí hay aduanas. Es decir, tenemos una aduana principal en Margarita, en el estado Nueva Esparta. Tenemos distintos tipos de aduana que es donde se considera como el territorio aduanero. El segundo elemento básico, ya vamos a casi finalizar, lamentablemente. Tenemos poco tiempo. Xavier, Sí, según lo que le comprenden el territorio de aduaneros, esto se vendría a comprender en que esto puede ser aéreo, marítimo y terrestre, ¿no es cierto? sí, señor. Sí, Ya. señor. Los distintos territorios aduaneros se encuentran dentro de las aduanas. Nosotros lo vamos a ver más adelante, que es, ya lo vamos a buscar por acá. Vamos a irnos por razones de tiempo. Estos principios aduaneros ustedes los tienen en el material. Fíjense ustedes, en el Y la artículo 2, profesora, señor. una consulta. ¿Este material sí nos puede compartir en el aula? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No se preocupen que todo este material, no solamente estas diapositivas, sino también una guía donde está desarrollada todas las diapositivas, ustedes las van a tener en la plataforma. No se preocupen por eso. No se preocupen por Bien, eso. muchas gracias. Ajá. En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Aduanas tenemos que todo lo que es la organización, funcionamiento y régimen del servicio aduanero corresponde al presidente de la República, el Consejo de Ministros, al ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y al jefe de la administración aduanera. Entonces, fíjense ustedes que a ellos compete el servicio aduanero, todo lo que es la organización del servicio aduanero, pero también la potestad aduanera, que es la facultad que tienen esas autoridades, tanto para establecer
todo lo que es la normativa en el ejercicio de esa competencia del servicio aduanero, como para admitir o denegar el ingreso de mercancías a nuestro territorio aduanero. Y fíjense ustedes que también encontramos en la ley cuáles son esos bienes que van a estar sometidos a esa potestad aduanera. Toda la mercancía que vaya a ser, por supuesto, ingresada de cualquier manera o extraída del territorio nacional. Todos los bienes que formen parte del equipaje de los pasajeros o tripulantes de naves o de aeronaves, ojo, haciendo otra vez la salvedad, no necesariamente que vayan a pagar impuestos, ¿sí? Sino que ellas están sometidas a las facultades de control del Estado venezolano. Todo lo que son vehículos, medios de transporte, todos las provisiones de esos medios de transporte, todas las personas, todo lo que son las naves y aeronaves para la movilización de personas o de mercancías que van a ser objeto de ese movimiento de tipo internacional, también están sometidos a la potestad aduanera. Todas las mercancías, todos los medios de transporte, cuando se haga ingreso por las zonas internas o zonas especiales o en las zonas que estén ingresados en las zonas de depósito, mientras se realiza todo lo que es la actividad de reconocimiento por parte de la administración aduanera de esos bienes, mientras se realiza todo lo que es las declaraciones correspondientes de ingreso de mercancía, que en Venezuela se llama declaración aduanera. Tengo entendido que en otros países también se llama de igual manera la declaración de aduanas o la declaración aduanera. Mientras se realice esa actividad de verificación de esos bienes, mientras estén almacenados, mientras estén esperando a su desaduanamiento, también están sometidos a la potestad aduanera, de tal manera que el Estado puede ejercer cualquier tipo de fiscalización o de control sobre ellos. Y aquí entramos en esa parte de las que yo les estaba hablando, y es la relativa a la zona primaria aduanera. ¿Qué pasa cuando ingresa la mercancía? La mercancía tiene un recorrido, es decir, ingresa la mercancía a el territorio aduanero, que no necesariamente es la frontera, quiero dejar claro otra vez esto, para realizar todo el trámite aduanero. Bien sea que esa mercancía vaya a ingresar, porque sea una mercancía bajo el régimen de importación, bien sea que vaya a egresar, porque sea una mercancía que esté para un trámite de exportación, o bien sea que esté haciendo tránsito porque sea una mercancía que se vaya a someter a un régimen de tránsito aduanero porque tiene un destino final. Cualquiera de estos tres casos, la mercancía va a estar en un territorio que se llama zona primaria aduanera, y es ese lugar del territorio aduanero nacional que ha sido habilitado por la administración tributaria para la realización de todo ese tipo de operaciones, desde su recepción hasta su salida, ¿sí? Bien sea para ingresar al mercado nacional, bien sea para su salida al mercado internacional. ¿Cuál es el régimen que nosotros vamos a aplicar a esa zona primaria aduanera? Bueno, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Aduanas nos establece que no se puede retirar ningún tipo de mercancía de la zona primaria aduanera hasta tanto la administración no verifique que se ha efectivamente hecho todo el trámite aduanero, y si hay lugar al pago de impuestos, que se haya realizado el pago o el cumplimiento de la obligación tributaria de todas las tasas o los impuestos aduaneros a que haya lugar. Hay una excepción a esto, y es que en las disposiciones transitorias de la misma ley se puede dar garantía a la nación por el monto que corresponda a esa obligación tributaria a través de el depósito en un banco que sea del Estado, o a través de una fianza de una empresa de seguros que garantice que el Estado puede cobrar precisamente
hacer efectiva esa obligación tributaria. Esa es la única excepción para que la mercancía pueda salir de la zona primaria aduanera sin haber terminado el trámite aduanero. Igualmente, esa administración aduanera tiene la facultad de perseguir esas mercancías en tal caso de que hayan salido del territorio aduanero o de la zona primaria aduanera sin que haya dado cumplimiento. ¿Y cómo se considera eso? Como contrabando, por tanto, esas mercancías pueden ser aprendidas por los órganos militares, que en este caso es la Guardia Nacional Bolivariana, la encargada de realizar esa actividad. Finalmente, en cuanto al régimen aplicable en la zona primaria aduanera, la administración aduanera tiene también la facultad de retener las mercancías en caso que no se haya efectuado en los términos establecidos en la ley el pago o el cumplimiento de la obligación aduanera tributaria con todos sus accesorios. Es decir, si hay multas, si hay intereses, etcétera, etcétera, la administración aduanera tiene derecho a retener esa mercancía, incluso la mercancía nueva que vaya llegando a nombre de ese mismo responsable para asegurar el pago, por supuesto, de la mercancía. Igualmente, la ley nos habla de que todos los vehículos de transporte, y aquí cuando me refiero a la palabra vehículos no es solamente los vehículos terrestres. La ley cuando habla del término vehículo se refiere a vehículos de transporte aéreo, vehículos de transporte marítimo, vehículos de transporte terrestre, también están sometidos a la potestad aduanera como lo acabamos de ver. Esos vehículos, por supuesto, que tienen que tener un representante que esté domiciliado en el país, que puede ser, por supuesto, una empresa de transporte de mercancías que se encargue de hacer lo que se llama el manifiesto de carga. Y ese manifiesto de carga, que es el documento fundamental con el que los transportistas pueden hacer ese tráfico de mercancías, debe ser realizado por el transportista o bien por el consignatario de la mercancía, que es la persona responsable, incluso por aquella persona que organiza todo lo que es el transporte, no necesariamente por el transportista, sino por aquel que organiza el transporte de esa mercancía. Puede ser cualquiera de ellos responsable de hacer el manifiesto de carga. Ese manifiesto de carga, por supuesto, debe ser verificado por la administración aduanera para determinar si la cantidad de mercancía que está declarada en ese manifiesto de carga es efectivamente la que está ingresando o la que va a egresar del territorio aduanero. Ese manifiesto de carga, por supuesto, debe básicamente tener con exactitud o contar con exactitud la cantidad de carga o la cantidad de mercancía que está ingresando o que va a ingresar de ese territorio aduanero. Por supuesto que en algunos casos pueden haber algunas diferencias, pero cuando esas diferencias no superan el 3%, que es el límite de tolerancia que permite la ley, no es necesario que haya una justificación por parte del transportista o del porteador. Los porteadores son aquellas personas que organizan precisamente a través de una empresa de transporte ese tráfico de mercancías, ese tráfico aduanero. Cuando la diferencia del número de mercancía, el número real de la mercancía con respecto al manifiesto de carga no supera ese 3%, entonces no es necesario justificarla. Caso contrario, hay que hacer precisamente la justificación y determinar el por qué hay más o menos mercancía de la que se está declarando en el manifiesto de carga. Obviamente, una vez que esa mercancía es descargada, tiene que permanecer en un depósito, que son los depósitos temporales, que se requieren mientras se termina lo que es el tráfico, el trámite aduanero. No necesariamente ese depósito temporal
debe estar dentro de la zona primaria aduanera. Hay unos casos especiales donde mercancías que requieren un cuidado especial, por ejemplo, una cadena de frío, o medicamentos que requieren una cadena de frío especial, o alimentos que son perecederos, no pueden permanecer mucho tiempo en los almacenes aduaneros ubicados dentro de las zonas primarias aduaneras. Entonces, la administración tributaria, mediante garantía suficiente, puede permitir la salida y posteriormente los funcionarios pueden realizar esa verificación de el manifiesto de carga en esos lugares o en esos depósitos temporales. Todo esto que estamos hablando y todo lo que se refiere a la generación de los diferentes tipos de obligaciones aduaneras o de impuestos aduaneros o de tasas de servicios aduaneros va a depender del régimen aduanero al cual el propietario o el consignatario de la mercancía declare que al cual se va a acoger. Esto es lo que se conoce como los regímenes aduaneros. Régimen aduanero es precisamente esa figura a la cual se va a acoger el consignatario o el propietario de la mercancía y sobre la cual la administración aduanera va a realizar todo el trámite correspondiente a la generación del impuesto aduanero correspondiente. Ese régimen aduanero puede ser un régimen aduanero de importación cuando la mercancía ingresa al territorio nacional. Puede ser régimen aduanero de exportación cuando es la mercancía que va a salir para ser colocada en mercados internacionales, o puede tratarse de régimen de tránsito aduanero cuando se trata de mercancías que tienen un destino final y simplemente lo que está es haciendo tránsito en el territorio nacional. ¿Y cuál es el documento fundamental una vez que ingresa la mercancía, que ya ha sido descargada la mercancía? Fíjense que todo es un íter, es un camino. Ese documento fundamental es la declaración de aduanas, la que les venía hablando. La declaración de aduanas es precisamente ese documento electrónico o físico mediante el cual el exportador o el importador va a hacer la determinación de cuál es el régimen aduanero al cual se va a acoger y sobre el cual se va a generar finalmente el impuesto o la obligación tributaria correspondiente. Es como cuando hacemos la declaración de impuestos sobre la renta. A través de esa declaración, el Estado sabe qué es, cuánto ha sido nuestra renta a final del ejercicio económico y donde se hace la determinación del impuesto. Lo mismo pasa con la declaración de aduanas. El interesado va a determinar cuál es el régimen aduanero al cual se va a coger y se va a hacer la determinación del monto del impuesto aduanero. Esas declaraciones aduaneras pueden ser de tres tipos, de dos tipos. Puede ser una declaración anticipada que se aplica para las importaciones o puede ser una declaración definitiva que se aplica tanto para importaciones como exportaciones y donde se hace finalmente el pago del impuesto aduanero. Es decir, en el momento en que se hace la declaración de aduanas, se hace inmediatamente el pago del impuesto aduanero. Eso es el deber ser. Hay casos especiales donde no hay aplicación del impuesto aduanero porque puede ser que la mercancía esté bajo una situación de exención, de exoneración o de suspensión de la obligación aduanera. En los artículos 48 al 54 de la Ley Orgánica de Aduanas está cuál es el régimen aplicable para esa declaración de aduana. Cuando es el momento de hacer la declaración de aduana, hola María, cuando
en qué momento puede verificar, hacer las verificaciones y los controles la administración aduanera y además cuáles van a ser los montos que se deben pagar o cómo es el tipo de determinación que se debe realizar del impuesto aduanero. Es muy importante que ustedes verifiquen esto, lo tienen por supuesto en el material correspondiente. Finalizada lo que es esa etapa de la declaración aduanera y realizado el pago, viene el reconocimiento por parte de la administración o la autoridad aduanera de que se haya cumplido por parte del obligado, por parte del responsable o del propietario de la mercancía, todo lo que es el cumplimiento de la obligación aduanera y todo lo que ella implica, es decir, el pago de impuestos, tasas, multas, si hay lugar a algún tipo de intereses por el pago de la mora en el pago de alguna sanción, etcétera, etcétera. Ese reconocimiento, por supuesto, lo hace la administración aduanera. Y finalmente, una vez que se ha hecho el reconocimiento, esa verificación, entonces se procede a la liquidación de esa obligación tributaria, del impuesto o de la tasa correspondiente al pago del impuesto aduanero y al retiro finalmente de la mercancía. Y puede suceder, lo cual es muy frecuente, perdón, y ocurra el abandono de la mercancía. Muchas veces nosotros podemos verificar que en algunas circunstancias en los territorios aduaneros vamos a encontrar muchísimos containers llenos de mercancía que nunca fueron retiradas. Entonces el abandono ocurre precisamente cuando la mercancía nunca se retira, se deja en esos territorios o en esas zonas aduaneras, en esos almacenes temporales que ya no se van a convertir en temporales, sino que casi que definitivos. Y es de dos tipos. El abandono puede ser voluntario, cuando hay una manifestación de voluntad del consignatario o del propietario de dejar la mercancía, de renunciar a esa mercancía en favor del Estado, porque simplemente no tiene cómo costear los impuestos que son, por supuesto, bastante altos. En algunos casos puede llegar a ser, según el arancel, hasta del 40% del valor de las mercancías, y puede haber un abandono legal cuando no se haya realizado la declaración de las mercancías o el retiro de las mismas una vez efectuada esa declaración en el lapso correspondiente establecido por la ley. ¿Qué pasa con esas mercancías que quedan allí entonces? Como no pueden estar per secula seculorum en los almacenes, porque se requieren los espacios, entonces viene otra situación que es lo que se denomina el remate de las mercancías. Entonces, el remate procede cuando una comisión integrada por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, el ministro de competencia y con competencia en materia comercial, determina si esa mercancía va a ser objeto de remate o si se va a adjudicar directamente al Estado venezolano. Y finalmente, pues, dentro de este módulo nos corresponde todo lo que se refiere a los auxiliares de la actividad aduanera, que están integrados por los agentes y las agencias de aduana, las empresas de consolidación de carga y transporte, las empresas de almacenamiento, depósitos aduaneros, las tiendas, que es lo que se conoce como duty free, o las tiendas libres de impuestos, las empresas de mensajería internacional o courier, y cualquier otro que esté determinado por la administración aduanera y tributaria, como por ejemplo los almacenes inbound, que son los almacenes donde se almacena la mercancía que es objeto de una exención o una exoneración. Entonces, bueno, hasta aquí este primer encuentro. Yo estoy muy agradecida, por supuesto, con aquellos que se conectaron. En nombre del IESID, mis más sinceras gracias y nos vamos a ver en un segundo encuentro. Recuerden, por favor, que cualquier inquietud, cualquier duda, hágamela saber a través de la mensajería, a través de la plataforma.
y con mucho gusto pues la vamos a resolver. Que tengan todos un buen día y un excelente fin de semana.